este es el propósito del bloque, tal cual como viene en el programa. Ok, dice, aplica distintos procesos para construir una celda electrovoltaica a partir del análisis del funcionamiento de la termodinámica y la electroquímica, reflexionando sobre las acciones humanas frente al impacto ambiental de su entorno. Entonces, pues bueno, ya después vemos qué onda, qué es esto de una celda de electrovoltaica, y bueno, cómo se puede llevar esta parte a la práctica, ¿sí? Pero bueno, ese es el propósito tal cual como viene en el programa. Bien, para hablar de termoquímica, tenemos que hablar de termodinámica. Ustedes ya vieron este tema en física 2, si mal no recuerdo. Sí, entonces es nada más como volver a retomar algunos conceptos, sí, precisamente de la parte de la física y cruzarlos ahora con la parte de la química. Entonces, el tema de termodinámica es un tema que también se ve en físico-química, sí, que donde se ven este tipo de temas como el cálculo de las energías, los diferentes sistemas químicos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la termodinámica se ha definido como la parte de la física que estudia los procesos en los que el calor se transforma en trabajo mecánico y viceversa. ¿Ok? Esto es una definición general de lo que es termodinámica. Recordemos que termodinámica, obviamente, es una rama que proviene de la física. ¿Sí? Entonces, tal cual lo dice, termo, el prefijo termo, pues es calor, ¿verdad? Dinámica, movimiento, ¿sí? O sea, cómo el calor se mueve, cómo el calor puede fluctuar dentro de un sistema, ¿sí? A diferencia a lo mejor pudiéramos pensar en término contrario que fuera estática. Sí, entonces estática es que no se mueve. Dinámica es que se mueve, ¿sí? Entonces termodinámica a eso se refiere. Cómo es que a través de un sistema químico, a través de un sistema físico, estas cantidades de calor, ¿verdad? Y estas cantidades de trabajo que se van a ir ejecutando por diferentes procesos que pueden ser hasta procesos industriales. Sí, nuevamente, es como se calculan. Ok. Ahora, vemos el asunto de la termoquímica, ¿sí? Que viene, digamos, esta parte de decir, bueno, pues entonces conocemos lo que es la rama general de la termodinámica como una rama que proviene de la física, pero pues bueno, ¿qué onda con la termoquímica? Si la termoquímica no es otra cosa más que las aplicaciones de las leyes de la termodinámica dentro de sistemas químicos o dentro de ecuaciones químicas. Sí, entonces es la parte de la química que se encarga del estudio del intercambio energético de un sistema químico con el exterior. Sí, entonces aquí, por ejemplo, tiene que ver con el intercambio que se da precisamente entre un sistema y otro. Y para eso, pues, solamente tenemos que recordar que hay varios tipos de sistemas termodinámicos. Sí, para entender, pues, solamente a qué se refiere con esto de sistema termodinámico, ¿sí? Y estos son los tres sistemas termodinámicos que se manejan, creo que por ahí a lo mejor lo revisaron en física, ¿verdad? Tenemos el sistema abierto, el cerrado y el aislado. El abierto es el en el que entra y sale materia o energía, ¿ok? Del entorno. Por ejemplo, dice, se puede ver en un vaso con agua sin tapadera. Si, por ejemplo, ustedes tienen, no sé, se hacen un café, calentan agua y lo ponen, el café lo ponen, por ejemplo, en un vaso de unicel, pero el vaso de unicel no lo tapan. Entonces, el recipiente, digamos, de alguna manera trata de mantener el calor, pero va a haber un momento en el cual ese calor que está dentro del recipiente o dentro del vasito de, ¿cómo se llama? De unicel, ¿sí? O sea, ese calor que se mantiene ahí adentro va a terminar por salir de ese vaso, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esto? Pues obviamente ese calor se va a salir hacia el medio ambiente. Entonces, de esa manera, y también la temperatura que exista fuera de ese vaso, de alguna manera va a querer entrar, por así decirlo, esa cantidad de calor va a querer entrar al vaso. Y entonces llega un momento en el cual se equilibran y pues el vaso se enfría, o sea, el café se enfría, ¿sí? Luego, tenemos un sistema cerrado, ¿sí? Donde dice que, bueno, el sistema solo puede intercambiar energía, no puede intercambiar materia, o sea, no puede entrar ni salir masa, ¿ok? Pero, por ejemplo, dice que como se puede hacer una lata de jugo sin abrir, por ejemplo. Sí que puede ser todo lo que es el principio básico de las latas de comida. O sea, lo que hacen es quitarles el oxígeno, sí, para que lo cierran, lo meten en un entorno estéril, sí, lo meten en un entorno al vacío, que se le llama, para que no exista oxígeno, no crezcan bacterias, y entonces, pues, solamente esa lata ahí se queda, sí, y puede durar mucho tiempo en almacén. Luego tenemos el sistema aislado, donde no puede intercambiar ni materia, ¿ok? Ni energía. Pues está totalmente cerrado, como un termo de café, siempre y cuando no se abra, ¿verdad? Si abres el termo de café,
para tomarle, pues obviamente ahí ya hay un intercambio de salidas, o sea, ahí se convierte en un sistema a lo mejor abierto. Entonces, estas entradas y digamos entradas y salidas de calor dentro de un sistema termodinámico es lo que me va a permitir definir pues cómo voy a trabajar estas diferentes leyes de la termodinámica, que luego las vamos a ir viendo como la parte aplicativa dentro de lo que es la química. ¿Ok? Muy bien. Y entonces vamos a revisar las dos leyes, la primera ley y la segunda ley, porque la primera ley de la termodinámica, o lo que le llaman la ley cero, es muy sencilla, ya la conocen, donde nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Entonces ese es como el principio, por así decirlo, de la termodinámica. Así le llaman, no le llaman como tal ley. ¿Sí? Entonces tenemos primera ley y segunda ley, nada más, en el caso de la termodinámica. La primera ley, el postulado tal cual nos dice el calor, que se representa por una letra Q, ¿sí? Dentro de la simbología de una fórmula. El calor suministrado se invierte en parte en el trabajo externo y el resto absorbido por el sistema, aumentando su energía interna, que es la delta U, por eso lo ponen como DU, o sea, un cambio de energía. Si se suministra trabajo al sistema, se transforma en energía interna y el resto se pierde como calor al exterior. Y tenemos aquí una fórmula para poder calcular, en este caso, esta variación de energía. Recuerden que la delta mayúscula, este símbolo que tenemos aquí es una delta mayúscula. La delta mayúscula siempre, siempre, siempre en la química representa diferencia de. ¿Ok? Un diferencial de o una diferencia de. ¿Ok? Un diferencial de energía, la U mayúscula, se refiere a cambio energético. ¿Sí? Es igual a un cambio de calor, ¿ok? Una delta Q, ¿ok? Más el trabajo que se produzca, ¿ok? W viene de work en inglés, ¿sí? Entonces por eso es trabajo. Y me dice que si el sistema absorbe o recibe calor, es decir, si la delta Q es positiva, en cambio, bueno, si el sistema absorbe o recibe calor, la delta Q es positiva. En cambio, si cede o pierde calor, será negativa, ¿ok? Digamos en cuestiones del tipo de sistema. Sí, o sea, si absorbe o recibe calor, entonces es positivo, ¿ok? Y si pierde, será negativo. Si la energía interna del sistema aumenta, es decir, el valor total de este cambio de energía, de esta delta U, ¿ok? Es de tipo positiva, ¿ok? Cuando disminuye, será negativa. Ahorita no se claven tanto en las fórmulas porque luego las vamos a ir trabajando. Si nada más es como para representar o, digamos, trasladar un postulado hacia un modelo matemático, ¿sí? Nada más, hasta ahorita eso. Ahora, la segunda ley de la termodinámica tiene varios postulados, no solamente hay uno, sino existen varios, dependiendo de los autores. Hay uno que es de Kelvin y Planck, otro que es de Clausius y otro que es de Boltzmann. En general, a mí me parece que el que más se utiliza es este de abajo, que es el de Boltzmann, aunque acá, por ejemplo, está como muy filosófico el asunto. A mí me gusta más este de Boltzmann, creo que es un poquito más claro. Dice que la entropía del universo va en aumento, definiendo la entropía como una medida del desorden de las moléculas de un sistema. Existe una cosa en la termodinámica que se llama entropía. Hay otro término que se llama entalpía. ¿Sí? Entonces, ese es otro asunto. ¿Sí? La entropía nos dice con que dentro de un sistema puede ser un sistema energético, puede ser un sistema químico, sí, puede ser un sistema físico-químico. O sea, dentro de ese sistema, cómo es que las partículas o cómo es que los elementos que lo conforman pueden tener o algún desorden. Si por eso se refiere a lo que dice la entropía del universo va en aumento. Es decir, finalmente no existen van a ver o se van a dar cuenta que no existen los sistemas cerrados. O sea, un sistema cerrado perfecto no existe. Es un sistema hipotético o es una hipótesis, es un supuesto de que existen sistemas hipotéticos o teóricos que se llaman sistemas cerrados. Sí, pero cuando lleguen ya a la parte industrial, cuando lleguen a su carrera como tal, se van a dar cuenta que pues solamente no tiene nada que ver. O sea, que realmente sí hay una transferencia de energía con el ambiente y ahí entonces es cuando se dan estos comportamientos como muy, muy particulares. Que luego lo vamos a ver también con las fórmulas, ¿eh? Y bueno, en resumen de estas tres leyes que les decía, o de estos tres principios, el principio de la conservación de la energía, ¿verdad? Que la energía no se queda ni se destruye, solo se transforma. Es decir, la energía que entra en un sistema, ¿ok? Pasa, digamos, se transforma en otra forma energética o bien se devuelve al medio ambiente, pero nunca desaparece, ¿sí? Que de hecho, si se fijan, a este principio es muy similar al de la materia, al de Lavoisier, ¿verdad? Que decía que la materia no se queda ni se destruye, solo se transforma.
Ah, bueno, pues entonces nos dice que la energía no se crea ni se destruye, perdón, solo se transforma. Entonces es prácticamente lo mismo, nada más el hecho de decir, pues bueno, pues una materia que se descompone, una materia que está por ahí y que luego pierde su energía, se incorpora al medio ambiente y se acabó, ¿sí? No es que se desaparezca o así, ¿sí? Sino que simplemente así se hace. Luego, tenemos una primera ley, ¿ok? La primera ley de la termodinámica, que dice que, bueno, estipula el principio de la conservación de la energía, que es este que tenemos acá, y sostiene que la energía es una propiedad termodinámica, que es lo que yo les decía, lo del cálculo de la delta U, ¿sí? Es decir, esa delta U no es otra cosa más que la energía que se mueve dentro de un sistema químico, considerando entradas y considerando salidas, considerando la cantidad de trabajo que se realiza, dentro de un sistema y bien la cantidad de calor que se absorbe o que se libera, dependiendo. Y la segunda ley dice, ningún proceso es eficiente al 100%, dado que la energía tiene calidad y cantidad. Obviamente dice, tiene límites teóricos y un grado de terminación, que es lo que yo les decía. O sea, se van a dar cuenta que a largo plazo no existe un sistema cerrado perfecto. De alguna manera siempre va a haber alguna transferencia o va a haber alguna, ¿cómo se puede decir? Como alguna fisura, ¿sí? Dentro del sistema que va a permitir que obviamente pues esa energía de alguna manera tenga interacción con el ambiente, con la parte externa. Sí, entonces pues obviamente aquí es donde existen o vienen como las controversias, ¿no? De la aplicación de las fórmulas y todo este asunto. Ok, pues bueno, lo vamos a seguir viendo más adelante. Ahorita solamente vamos a revisar esta parte teórica, que son como las leyes como tal, los postulados como tal,